Ya yo lo puse, ya yo lo Ok, puse. ok, lea de nuevo, ok. Me llegó mucho este punto donde dice, por otro lado, Apolinar de Hierápolis se había pasado a la práctica romana, o sea, él era de lo que le hacía los 14 de Nisan, pero entonces se fue a la práctica romana, o sea, a la práctica de Occidente, yendo en contra de Policarpo, de Juan, de los apóstoles, de Yehoshua, de Pablo, de todo, en contra de todos los que lo formaron, ¿entiendes? Entonces dice, advirtiendo que recordar el 14 de Nisan junto a las comunidades judías constituía un resto de judaísmo que había que borrar para sostener su, para sostener su opinión. Se apoyaba en el Evangelio de San Juan. Oiga eso, se apoyaba entonces en el escrito de un judío con el famoso, la reunión del famoso primer día de la semana. ¿Cómo yo le dije a ustedes que se dice primer día de la semana en hebreo? ¿Recuerdan ahorita? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama el acto de separación? Dilo, Aida. Aida lo tiene ahí. ¿Recuerdan? ¿Cómo que yo dije? Usted dijo que, espérame, que el primer día de la semana era finalizando. Ay, Dios mío. Yo no anoté, no, porque es que estoy trabajando, señor. Ah, finalizando pero tengo, la tarde del sábado, de las 6 de la tarde del sábado ya es domingo. Ajá. Pero sí. no recuerdo el nombre, si lo dijo en caso de... El nombre en hebreo es así. Se lo voy a poner aquí en el chat para que lo vean. Dice así. Havdalah. Así, mírenlo ahí en el chat. Havdalah. Así. Así se le llama primer día de la semana. Havdalah. ¿Lo ven ahí? Havdalah. Ok. Bien. Seguimos. Página 221 dice, párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Párrafo 6 dice, Melitón, viendo el problema de la comunidad cristiana de la Odisea, privada de su pastor, escribió a la comunidad diciendo que la más antigua tradición cristiana y la fecha que el Mesías comió junto a sus discípulos fue sin lugar a dudas el 14 de Nisan. Eso fue Melitón de Sardes, se llamaba este líder gentil, pagano gentil o gentil noeida todavía, quizá le quedaba algún vestigio todavía de ese grupo. Dice aquí, todas las comunidades de Oriente, la de Siria, Alejandría y los ebionitas de Judea. ¿Saben ustedes quiénes son esos, verdad? Los ebionitas de Judea. ¿Alguien aquí recuerda quiénes son? Los ebionitas de Judea fueron los judíos que creían que Jesús era el Mesías, pero que solo le agregaban al Tanaj, a la Biblia hebrea, el libro de San Mateo y decían que ya esa era la Biblia. Pero no querían saber de Pablo, no querían saber de ninguno de ese movimiento, no querían saber de esa gente, porque ellos decían, Jesús es el Mesías, pero tenemos que seguir guardando toda la ley. Y si venía un gentil a convertirse, le decían, ¿usted cree que Jesús es el Mesías? Sí, pues tiene que guardar toda la ley. Pero en el lado de Pablo, por allá, le decían que no, que guarde que no, que sí, que no, que sé yo cuánto, y se fueron por ahí, hasta que se separaron y se fueron del judaísmo que le dio entrada. ¿Entiendes? Y Hechos 16:31 la mejor prueba de eso que estoy diciendo ahora. ¿Verdad? Dice aquí, José, yo me imagino esos judíos, Pablo es ahora, bueno, es un poco cuesta arriba ahí la situación de lo que estaba pasando. Claro, en el judaísmo de Yehoshua o guarda todo o no guarda nada. Por eso es que le digo, maestro, que yo aquí imaginándome
yo me imagino esos judíos, no, hay que guardar Torah. Pero ¿cómo que guardar Torah? Si Jesús, qué sé yo qué, no, Jesús dijo esto, míralo aquí, y se lo enseñaban. Y le explicaban, mire, esto es así, lo sentaban, mira, papá, porque tenían conciencia, eran racionales los judíos. Tú imaginas mucho. Claro, siéntate, siéntate ahí. Y estos judíos, Tú no, imaginas así. mucho. Y venían la Esa gente de Pablo. Actuaban de una manera que a veces ni nosotros pensamos. ¿Para qué a la gente de Pablo? No, que sí o qué, que yo quiero judaísmo. Ah, ok, ¿qué es lo que? No, que yo escuché a Pablo que me predicó. Ah, ok, siéntate aquí, mira, que hay que guardar Torah. ¿Cómo que no? Pablo me dijo a mí que cree en Jesús, yo en mi casa y seremos salvos. Pablo me dijo a mí que no guarde nada. No, es que no es así, mire, es así. No, yo no quiero saber de esto, me voy de aquí. Claro. Pablo el que Bueno, sabe. el maestro preguntó ahorita que según las escrituras, en que tú, o sea, según lo que dice las escrituras, dice lo que decía un tal reverendo por ahí, en qué tú ibas a creer, en lo que estaba diciendo ese reverendo o en lo que decían las escrituras. Claro, hay que hacer la salvedad que no podemos atribuirle a Pablo tampoco la creación del cristianismo. Exacto. Pablo no se imaginó que eso iba a suceder. No, ahora, perdón, maestro, perdón. Lo que quiero hacer énfasis es que Pablo, en cierto punto, no enseñaba de que tanta ley, de que no, mira, hay que guardar esto y esto. No, él nada más decía, cree en Jesús y ya, normal. Quizá le ponía la ley de Noé. Ajá. Mira, guarda el sábado y no coma cerdo. Quizás le decía cosas sencillas, pero no le enseñaba de que jalajá así pura, en el sentido de que ven. ¿Usted entiende? Yo sí creo que Pablo lo hacía. Lo que pasa es que... No, voy a explicar eso ahora. Mira que lo que pasa. Ok, otra, antes de que tú digas eso, Jonathan. Algo que yo estoy usando últimamente mucho, cada vez que hay una discusión sana, con amor, con mucho respeto, porque nunca contiendo con la gente, es cuando se basan en la interpretación paulina, es decirle, bueno, aquí hay una contradicción, ok, Pablo dice una cosa, pero mira, Jesús dice esto, aquí, ¿de quién te va a llevar? ¿De Jesús o de Pablo? Y entonces en muchos temas pongo eso cuando la otra persona no entiende, porque también hay que entender que hay un velo. Entonces yo le pongo ahí, o tú crees en Jesús o tú crees en Pablo, y lo dejo hasta ahí. Claro, pero es que Pablo no puede decir nada en contra de su maestro, porque a los ojos de Yehoshua hay que seguir todo, pero a los ojos de Pablo no. ¿Entiende? Ahora, a Pablo no le podemos dar el mérito de la creación del cristianismo, pero sí dejó la puerta abierta para que se creara. ¿Entiende? Sí dejó la puerta abierta para que se creara porque, mira que lo que pasa. Maestro, cuando para que usted siga, y perdón, todos, el que ha estudiado la historia sabe que el cristianismo surgió fue en el siglo II y se estableció en el siglo IV. O sea, ya los restos de los apóstoles ni existían cuando el cristianismo se estableció. Sí, o sea, sí. no había rastro de los apóstoles. No. Porque miren que lo que sucede. Cuando un gentil se acercaba a una de las comunidades de Jesús, que creía en Jesús como el Mesías, se le exigían esos 4 o 5 mandamientos, pero eso nunca fue un fin. Necesito que ustedes entiendan eso. Eso nunca fue un fin en sí mismo. Porque Hechos 15 dice, porque a Moisés tiene en la sinagoga cada Shabbat para que le enseñe. O sea, que a los gentiles se le exigieron esas 4 cosas o 5 mandamientos, pero porque ellos iban a seguir yendo a la sinagoga los sábados. Entonces, a medida que pasara el tiempo, esos gentiles, con el paso del tiempo, tenían que terminar convirtiéndose. Eso nunca fue un fin en sí mismo. Nunca lo fue. Se supone que la segunda generación de esos gentiles que se habían unido a esas comunidades judías, ya los hijos de ellos ya terminaban siendo judíos. ¿Por qué?
Porque ya los padres estaban adoptando la forma de vida judía. Habían tres cosas que básicamente, vamos a decirlo así, en un sentido normal, que el evangelio, no me gusta usar mucho esa palabra porque eso es griego, y no expresa lo que expresa la palabra mesorá en hebreo. Se le exigieron tres cosas para entrar a la comunidad. Número 1, no idolatría. Número 2, no relaciones sexuales ilícitas. Y número 3, no asesinato. Cuando tú le aplicas a las sociedades de la cuenca del Mediterráneo antes del siglo I y hasta 4 siglos después, aproximadamente del siglo I, cuando le aplicas esos tres mandamientos que vienen de la Torá, no idolatría, no relaciones sexuales ilícitas y no asesinato, ya estabas yendo en contra del 80% de la práctica de todos los pueblos que estaban cerca de Israel. Porque en esos pueblos, asesinar, eso era como darle la mano a una gente. Hacer idolatría era como usted beber agua. Y relaciones sexuales ilícitas, eso era como usted respirar el aire puro. Bien. Ok, bien. Entonces, señores, apartarse de esas tres cosas para un gentil de esa época, eso era algo difícil. ¿Usted cree que eso era algo fácil? Dejar la idolatría, dejar las relaciones sexuales ilícitas y dejar el asesinato. Ya usted le estaba quitando el 80% de su naturaleza humana. El 80% ya lo estaba quitando. Sí, pero eso nunca fue un fin en sí mismo, porque más adelante esos gentiles tenían que guardar toda la ley, tenían que circuncidarse, tenían que guardar las festividades judías, tenían que hacer todo, tenían que cambiar los alimentos, tenían que descansar en Shabbat, tenían que hacer todo. Es lo mismo que muchas religiones, maestro, que lanzan al suelo y después que están adentro la gente, es que lo van guiando y le van diciendo, mira, tú tienes que hacer esto, y terminan haciéndolo porque ya están adentro. Sí. Adiós, pero cuando una gente entra a la iglesia hoy en día, después de que lo evangelizan, el mismo día que llega lo ponen a dar la enseñanza de la escuela bíblica. O el mismo día lo convierten en el líder pastoral juvenil. No. Se supone que ese tipo de creyente con el paso del tiempo recibe el adoctrinamiento de la iglesia, del concilio, y esa persona se vuelve un líder. ¿Entiende? Entonces, esos mandamientos que se le exigieron a esos gentiles en la época de cuando Pablo empezó, entonces, ¿sabe lo que hicieron? Que lo dejaron ahí y no le dieron avance en la Torah. Lo dejaron parado ahí. Ni patrán, ni gentil, ni judío. Ni puramente gentil, pero tampoco puramente judío. Lo dejaron stand-by ahí. ¡Tap! Parado ahí. No hay cristiano en ese tiempo, no hay cristiano por ningún lado. Nadie está hablando aquí de cristiano por ningún sitio, ni de iglesia, ni de obispo, ni de presbítero, ni de nada de eso, ni de apóstol. O sea, apóstoles sí. Pero nadie está hablando de ninguna de esas cosas. Cuando empiezan entonces a perseguir a los judíos, el Imperio Romano, los líderes de todas esas comunidades, que eran judíos, que sabían Torah, que sabían cómo obedecer la ley de Dios, la Torah, van desapareciendo de esas comunidades y esas comunidades se quedan con un paquetón de gentiles que no saben nada de Torah, no saben nada de mandamientos, no saben nada de Yehoshua, no saben nada del judaísmo, no saben nada de Torah. Entonces ahí viene ¡chup! Y nace el cristianismo. Porque esa gente que se quedaron ahí no saben nada de Torah. No saben nada de mandamientos.
Voy a hacer algo ahora que va a sonar un poco como orgulloso, pero en realidad no lo es. Si yo ahora mismo le digo a ustedes, díganme los 10 mandamientos de memoria, más del 95% de ustedes no se lo saben. Es verdad. Más del 95% de ustedes no se lo saben. E incluyanme en ese 95. No, para que no crean que yo sea el que más sé después. De que él lo dice porque él se lo sabe, no. Yo estoy seguro que no se lo saben. Yo le estoy seguro que no se lo saben. Y yo le pregunto, dígame el primer mandamiento, y Dios no me van a decir, amarás a Dios sobre todas las cosas, y ese no es el primer mandamiento. Yo sé que me van a decir ese, ¿no? Sí. Miren a dónde ha llevado eso. A esas cosas tan simples, la gente no se lo sabe. Algo tan simple como... El primer no fue el precepto que él dijo, yo soy Hashem. O sea, ese es el primer mandamiento. O sea, él fue como una presentación. Yo soy fulano de tal y aquí está mis preceptos. Exactamente. Ese es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento. O sea, partiendo de cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, que fueron a recibir la Torá en el monte Sinaí. Pero partiendo desde Génesis, el primer mandamiento es tener hijos. Multiplicar. Exacto. Multiplíquense. Es el primer, eso es un mandato. Es el primero de los 613 mandamientos. Ese mandamiento de multiplicarse. De los 613 que fabricó Maimónides, no que se lo inventó, sino que él hizo un análisis de la Torá y concluyó que la Biblia tiene 613 mandamientos. La Biblia no, la Torá. La Torá. La Torá tiene 613 mandamientos, exactamente. No, esa es otra cosa. En el grupo de los 10 mandamientos, que ustedes lo conocen como Haseres Hadibrot, los 10 mandamientos, no hay 10 mandamientos, hay entre 14 a 16 mandamientos, no 10. Bien, ahí la cosa se complica un poquito más todavía. Bien. Entonces sigue diciendo el texto. A los que quieren saber los 10 mandamientos, bien, lo estoy escribiendo en el chat. Ok. Gracias. Dice en el texto, todas las comunidades de Oriente, la de Siria, la de Alejandría y los ebionitas de Judea quedaron anclados en la tradición. Hay un micrófono por ahí encendido, por favor. Ok. Todas las comunidades de Oriente, la de Siria, la de Alejandría, los ebionitas de Judea, quedaron anclados en la tradición apostólica de San Policarpo de Esmirna, recordando la Pascua en esa fecha exacta del calendario hebreo, que ya venía del siglo III antes de Yehoshua, o sea, casi 300 años antes. El calendario hebreo de Hillel Hazaken. Las comunidades de origen asiático y de las Galias, que también recordaban la Pascua el día 14 de Nisan, se sujetaron rápidamente al calendario de Roma, recordando el domingo de Pascua de Resurrección, el siguiente domingo después del 14 de Nisan, para ir en contra del judaísmo. Cuando digo el judaísmo, me refiero en contra de los apóstoles, de Pablo, de Yehoshua, de los rabinos, del calendario hebreo y de todo lo que ustedes quieran imaginarse. Cuando digo judaísmo, me refiero a todo eso. ¿Entienden? La cuestión quedó pendiente hasta el papado de Víctor I del año 189 al 199. Cuando se desató nuevamente con toda su fuerza, Víctor I decidió finalmente en el año 196 obligar a todas las comunidades cristianas a abandonar esa antigua fecha judía. O sea, Víctor llegó por la goma, fue.
Víctor llegó, no, ninguna fecha judía, no, quítenme eso, vámonos para el domingo. La pregunta es, ¿vamos a seguir obedeciendo a Víctor y a San Aniceto? ¿Vamos a seguir obedeciendo a Víctor y a San Aniceto? Dígaselo a su conciencia. Contra el Papa Víctor I se levantó toda la cristiandad oriental, desde Éfeso al mando de su obispo Polícrates de Éfeso, San Ireneo. Ya han oído a este señor, San Ireneo, máxima autoridad cristiana de las Galias, se unió a Roma para la abolición final del 14 de Nisan, que confundía a las comunidades cristianas con las judías. Ellos querían borrar todo vestigio judío de su religión. Toda práctica judía, no importa. ¿Ya entienden ustedes qué significa querella pascual? ¿Ya lo están entendiendo? ¿Lo están entendiendo? ¿Qué quiere decir querella pascual? Querella pascual es que ellos no querían seguir la del calendario hebreo. Entonces ellos tenían una querella. No podemos parecernos a los judíos. Vamos a hacer una fecha distinta. Ellos fueron al destacamento de Israel de ese entonces. Comandante guardia, sí. Queremos una querella. Ya lo saben. Entonces, vean, aquí San Ireneo de León se va inmediatamente, la máxima autoridad cristiana de las Galias, se unió a Roma para la abolición final del 14 de Nisan, que confundía a las comunidades cristianas con las judías. Teófilo de Cesarea, ven, cada día más nos estamos metiendo más para el mundo romano. Teófilo de Cesarea y Narciso, ¿qué pasó? Teófilo de Cesarea y Narciso de Jerusalén, en un concilio regional, se declararon a favor del domingo de Pascua y ello constituyó indudablemente una victoria de Occidente. Ven, ya las comunidades que celebran el 14 de Nisan ya se están acabando. Quedan pocas ya, Samuel. Samuel, quedan poquitas ya. Es así. Sí, cada día más se unen al domingo. Sí. Fíjense, cada día más se van uniendo, va creciendo el asunto. Entonces, dice aquí Teófilo de Cesarea, Narciso de Jerusalén, en un concilio regional, se declararon a favor del domingo de Pascua y ello constituyó indudablemente una victoria para el occidente, que ya hace años ya que llevaban casi 50 años que llevaban el cambio. ¿Y por qué cantaron victoria? Porque Narciso de Jerusalén, que fue un obispo gentil en la comunidad que seguía a Jesús como el Mesías en Jerusalén, pusieron a un tipo que no sabe nada de Torah ahí, un tal Narciso que no sabe nada, y él de una vez lo aceptó fácilmente. ¿Entiende? Lo aceptó rápido. Fue así como por primera vez en la historia el naciente cristianismo se dividía. El tema era fundamental: continuar cercanos a la antigua tradición judía de la primera generación apostólica o abandonarla cambiando la fecha. Señores, pero en el libro de Hechos encontramos que Pablo en una ocasión, yo creo que venía de Éfeso, y dice que quería llegar a Jerusalén a celebrar, si me pueden conseguir ese versículo, no sé si lo recuerdan, dice que quería llegar a Jerusalén para la festividad de Pentecostés. ¿Saben ese versículo cuál es? ¿Cuál entonces, dijo ¿cómo que era Pablo usted, sabía? maestro? ¿Hechos qué? El problema es que no me acuerdo. No me acuerdo. Yo lo iba a buscar, pero...
Déjame ver si lo encuentro. Señores, aplaudan, porque tenemos la presencia de la pastora Damaiki, una mujer de Dios espléndida. Dios mío, nos honra en esta noche. Déjame ver si lo encuentro. Hechos 20:16. 20:16. Sí, Hechos 20:16, exactamente. Mírenlo aquí. Para que ustedes vean cómo estos cristianos se alejaron de su matriz judía. Hechos 20:16 dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. La gente lee esto y no ve nada más, pero nosotros sí vemos cosas importantes aquí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Muy fácil. Dos términos: Sefirat Haomen y Pesa y Shavuot. Eso veo yo ahí. Pero ¿qué quiere decir eso? Muy fácil. ¿Cómo sabía Pablo la fecha de la festividad de Pentecostés? ¿Cómo lo sabía? Porque cuando se celebra Pesa, al otro día, a la puesta del sol, se hace la cuenta del Homero, que son los 50 días que se cuentan de Pesa, Pascua, a Shavuot, a Pentecostés. Se cuentan 50 días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que los discípulos de Yehoshua están siguiendo el calendario hebreo, las festividades judías están siguiendo. Pero los discípulos de sus discípulos, de sus discípulos, de sus discípulos, 100 años después, se alejaron de esta práctica. Totalmente se alejaron. No quedó ningún vestigio de esto. Fíjense, dice aquí, Víctor I, el Papa, publicó un decreto, estoy en la página 222, párrafo 1, 2, 3, 4, cuarto párrafo, dice: Víctor I publicó un decreto mediante el cual todos los cristianos del Oriente quedaban excomulgados si continuaban con el día 14 de Nisan. ¿Qué es esto? Díganme ustedes, ¿cómo vamos a llamar a eso? ¿Cómo lo llamamos? Abuso de poder. Ellos están excomulgando a los que estaban siguiendo la tradición apostólica de Yehoshua y del calendario hebreo y de los rabinos y de los sabios de Israel. Están excomulgando a los que están correctos. ¿Cómo puede ser posible esto? Fíjense, los cristianos del Oriente declararon heréticos a los que seguían a San Víctor I, ya que contradecían la ortodoxia más antigua del grupo cristiano. Fíjense, fue así como por primera vez en la historia del naciente cristianismo se dividía. El tema era fundamental: continuar cercanos a la antigua tradición de la primera generación apostólica o abandonarla cambiando la fecha. Sin embargo, dentro de la misma Roma, un sacerdote llamado Blasto se enroló en la conmemoración del día 14 de Nisan contra el dictamen papal. En el concilio de Nicea del 325 se declaró oficialmente el día domingo de Pascua. Sin embargo, todavía existían cristianos en Oriente que seguían la tradición judía del 14 de Nisan. Pero ya en el 325 eso no quedó oficial, pero quedó plasmado. Porque el cristianismo no se declaró todavía oficial hasta el año 381, en el concilio de Calcedonia.
y luego el de Éfeso, y luego el de Calcedonia del 431. En el del 381 fue que ahí se cambió por completo definitivo la fecha de... No, todo el imperio romano quedó bajo esa fecha, y quien lo encontraran haciendo eso, ya usted sabe. Que ellos empezaron en Nicea y terminaron ahí, en el 381. En el 381, sí, exactamente. Entonces, los cristianos que seguían la tradición de San Policarpo, se acuérdense que San Policarpo está siguiendo la de Johanán, que siguió la de Yehoshua, que Joshua siguió del calendario hebreo y de los antiguos sabios de Israel. El evangelista de San Juan dice, los cristianos que seguían la tradición de San Policarpo, de San Johanán o San Juan el Evangelista y del propio círculo fundador del cristianismo, fueron declarados herejes. Oigan esto, señores. Fueron declarados herejes. ¿Cómo puede ser posible? Fueron declarados herejes y llamados por seguir la fecha del 14 de Nisan. ¿Saben cómo le llamaron? Los cuartodecimanos lo llamaron. Los cuartodecimanos. ¿Qué es lo que quiere decir cuartodecimano? Los de la fecha del 14, cuartodecimanos. Cuarto de 4, decimanos de décimo. Ellos implantaron su querella pascual y vamos arriba. Hasta que no lo lograron, no. Señores, aún en eso hay un mensaje positivo, que el que persiste va a tener la victoria. Ellos persistieron en el mal y lo lograron. Fíjense, lo lograron. Pero fue tan así que entonces a los que hacían la cosa correctamente lo estaban declarando, le decían, no, ustedes son judaizantes. Ustedes son qué sé yo cuánto, esas son cosas son para qué sé yo qué, para allá. Eso no es para nosotros. ¿Cómo suena eso? Suena actual. Sí, muy actual. Sí, suena actual. Como que se ha renovado eso. Teología de reemplazo. Entonces dice, de esta forma, los cristianos que querían seguir la práctica pascual de la más ortodoxa tradición quedaban en cierto modo declarados fuera de la iglesia. Ya ellos quedaron fuera de la iglesia. No, usted es cuartodecimano, eche para allá. Usted es de los cuartodecimanos, usted no puede participar con nosotros aquí. Crea o no en Yehoshua. Porque el tipo creía en Yehoshua, pero quería celebrarla el 14 de Nisan. No. No importa que cree en Yehoshua, váyase para allá, que usted no puede hacer eso aquí. Increíble. Señores, pero no pasamos de hora. Hoy es jueves, hoy es miércoles, maestro, hoy se vale todo. Pero que digo yo que no pasamos de hora, son las 10:35. Siga. Es que el tema está muy bueno. Ya Aida le llegó. ¿Qué hacemos? Esa es la ventaja de que no haya interrupción en la clase. La clase sigue. Denos varios minutos más, que usted dice, 15 minutos más, por lo menos 10. ¿Qué dicen los demás? Dígame. ¿Paramos aquí ya? Pero esta clase va a tener una segunda parte, ¿verdad? No hemos terminado todavía de esta clase, no. Me faltan no sé cuántas páginas, 1, 2, 3, 4, quedan 4 páginas de esta clase todavía. Porque entonces en el capítulo 23 vamos a hablar del marcionismo. Vamos a hablar del marcionismo. Sí. Eso sí es terrible. Dele 15 minutos ahí más, maestro, dele.
Dice la página 223, primer párrafo. Hasta se llegó a decir que los cristianos cuartodecimanos que continuaban con la práctica pascual del día 14 de Nisan eran, adivinen, ¿cómo lo llamaron? A los cuartodecimanos, adivinen, ¿cómo lo llamaron? Los judaizantes. Oiga, ¿cómo lo llamaron? Creían que Josué era el Mashiach, pero querían celebrar la Pascua el día 14 y lo llamaban judaizantes. Entonces los otros que querían cambiar la fecha, ellos no que estaban bien entonces. Pero Samuel, explíqueme esto, yo no entiendo, Samuel. Explíqueme esto. ¿Y cómo le vamos a entrar a esto? A los que estaban bien, entonces eran los que estaban mal. Judaizantes. Cualquier semejanza con los de ahora es pura coincidencia. Bueno. Es pura coincidencia. Sí. Óigame, lo llamaron judaizantes por seguir estancados. Oye, como ellos lo llamaban, estancados en dicha fecha. Uno de los principales cristianos cuartodecimanos fue sin lugar a dudas el famoso Melitón de Sardes, considerado por Polícrates un profeta cristiano. Había sido obispo de la ciudad de Sardes en la provincia romana de Lidia y escribió 2 libros sobre la fiesta de Pascua, apoyado, por supuesto, en los escritos de la fecha del 14 de Nisan. ¿Qué se logró finalmente después de la larga querella pascual del 155 al 199? ¿Qué se logró con eso? Para terminar, le voy a leer lo que se logró con eso. Se lograba terminar con la fecha del 14 de Nisan. Se podía así declarar diferenciar ambas Pascuas, no solamente en su simbología, salida de Egipto y resurrección de Yehoshua, sino en cuanto a las fechas. Continuar con el 14 de Nisan era un símbolo judío muy arraigado. Terminar con dicha fecha constituyó uno de los más grandes logros del cristianismo para desligarse del judaísmo y no confundirse con él, porque ellos no querían parecerse en nada que fuera judío. No querían parecerse a Yehoshua. No querían parecerse a Yehoshua porque Yehoshua es judío. Yo no entiendo. No quieren parecerse a su maestro. Yo no entiendo esto. ¿Y cómo que una gente dice, no, porque yo creo en Yehoshua, pero no quiere hacer nada de lo que él hacía? ¿Cómo es eso? Pues explíquenos. No, porque yo creo en Yehoshua. Sí, pero a lo que él hace. No, pero que eso es para los judíos. Yo no entiendo. ¿Cómo es eso? Eso es como yo te diga, yo te quiero, pero te doy un trompón en la cara. ¡Pam! Y espérate, ¿y cómo es? Sí, yo te quiero mucho. ¡Pam! Un trompón en la cara ahí. Te doy. Pero tú no estás diciendo que me quieres. Sí, pero que yo te quiero así, dándote trompón en la cara. Sí, yo te quiero así. Te rompo un pie, pero te quiero. Yo no entiendo eso. Te rompo un pie, pero te quiero. Yo no entiendo eso. Entonces dice, la querella pascual constituyó en cierta forma un triunfo para esclarecer la división todavía difusa entre judeocristianos y judíos que no reconocían en la figura de Yehoshua de Nazaret al Mesías de Israel. Ven, esto sirvió para eso también, porque hasta esa época los judíos que creían en Yehoshua como el Mashiach, los que no creían, todos eran vistos como judíos todavía. No había esa división, eso no existía. Si judeocristianos y judíos recordaban la misma fecha de Pascua o Pesaj, se comprendía que ello llevaría a muchos judeocristianos a confundir la resurrección del Mesías con la resurrección del pueblo de Israel en base a la salida de Egipto. Ellos no querían reconocer la salida de Egipto tampoco. Como andan un grupo de sacerdotes alemanes y españoles diciendo que el holocausto del año 1939 no ocurrió y tenemos museos del holocausto y ellos lo quieren negar ahora eso.
la matación de Hitler del año 1939, que mató a los 6 millones de judíos. Roma decidió la modificación, ya que así se alejaba estratégicamente el 14 de Nisan judío, y en consecuencia también se olvidarían las causas religiosas judías de dicha época. Se iba a cancelar, se iba a cortar todo de raíz. Porque todas las demás fiestas judías dependen de la fecha del 14 de Nisan. ¿Por qué dependen de esa? Todas las demás fiestas dependen de esa. ¿Por qué? Porque ese fue el día en que Hashem salvó a los hijos de Israel de Egipto y lo convirtió en una nación santa, sagrada para él. Ese fue el punto de partida. Empieza la cuenta. Ajá, donde empieza la cuenta. Incluso le dice Hashem a Moshe, este mes será el principio de los meses para ustedes. Fíjense, el calendario hebreo, Hashem se lo dio a Moshe ahí cuando salieron de Egipto. Cuando le dijo, este mes será el principio de los meses para ustedes. O sea, que ellos estaban cortando todo tipo de conexión con la matriz judía. Estaban cortando todo. Es decir, que el sentido judío de Pesaj quedaría arraigado en el 14 de Nisan y el sentido judeo-cristiano de la resurrección de Yehoshua de Nazaret se trasladaría al domingo de resurrección. Claro, Yehoshua no quería que esto ocurriera. Yehoshua quería que eso se siguiera recordando el día de la salida de Egipto, pues están yendo en contra de Pablo y de Yehoshua y de todos los apóstoles. Entonces, este planteo estratégico por parte de Roma anclaba en un razonamiento válido. Las comunidades judeocristianas de Occidente, como ya vimos, no conocían la fecha exacta de la Pascua debido al atraso en conocer el día 14 de Nisan del calendario hebreo. Señores, hemos terminado aquí la clase de hoy. Vamos a ver si tienen alguna pregunta sobre la clase. Pregunta. El pan sin levadura para la fiesta de Pesaj, eso lo prepara en la misma casa, ¿verdad? Se debe preparar en la misma casa. Sí, sí, el que sabe prepararlo, sí, el que sabe. ¿Y por qué? Porque eso tiene porque muchas iglesias, por lo menos acá en Puerto Rico, compran o lo practican la Santa Cena, como le llaman, le compran lo que acá le dicen la hostia a la iglesia católica con la cruz en el medio y todo eso, en vez de prepararla a ellos mismos. Yo no tengo ni idea por qué hacen eso. Yo no puedo, yo no tengo idea. O sea, yo sospecho que eso es lo que ellos conocen. Yo sospecho. Pero por lo menos aquí, bueno, una vez yo fui a una iglesia, que me invitaron en una ocasión y estaban haciendo la celebración de la Santa Cena. Entonces, cuando entregaron el pan, el coso que usaron, como los instrumentos que usaron, era el mismo que usan en la iglesia católica, sí, con la cruz encima y todo eso. Y cuando yo vi eso, yo dije, no, yo no voy a comerme eso, ¿no? No. Eso no se ve bien, yo creo, porque se lo están comprando a los católicos. Pero por lo menos ahí era así, porque yo he visto galletitas de soda. No. Se supone que es sin levadura. Los panes sin levadura son estos que yo tengo aquí. Miren, se los voy a enseñar ahora. Que yo tengo aquí. Les voy a enseñar. Mírenlo aquí. Esto es pan sin levadura. Ahí dice en hebreo, está transliterado. Aquí dice matzot. Matzot quiere decir pan sin levadura. Eso. Esto es lo que se utiliza para celebrar Pesaj o Santa Cena,
Creía que eso se preparaba en el momento. ¿Entiendes? Si la persona usa galleta de soda, eso tiene levadura. Exacto. Por lo tanto, eso está descalificado totalmente para celebrar eso. También el vino que utilizan tiene leyes. El vino que utilizan está descalificado también. A menos que sea kosher. A menos que sea vino kosher. Por ahí viene Pascua. Exactamente. Por ahí viene Pascua. Todos a comprarle los vinos y el pan al maestro. Ya ustedes saben. A comprar cosas kosher para celebrar la Pascua. Celebré la Pascua el año pasado por primera vez y fue sorprendente para mí. Me ministró muchísimo. Este es el vino kosher para eso. Esto que tengo aquí. Ok. Maestro, una pregunta respecto a la clase. ¿Qué institución se encargaba de aprobar todos esos, todas esas revueltas que hicieron contra los judíos? El Imperio Romano y sus líderes gentiles. Ok. Sí, el Imperio Romano, sus líderes gentiles, que acuérdense que cuando los judíos fueron perseguidos y fueron matados, quedaron al frente de las comunidades, pero ellos no sabían cómo dirigir eso. ¿Entienden? Entonces, como llegaron personas que eran intelectuales romanas, intelectuales que sabían mucha filosofía, etcétera, neoplatonismo, etcétera, que sabían todo eso y todos los mitos de la mitología romana y la griega, se acercaron a esas comunidades e identificaron a Jesús en base a la mitología y entonces no lo identificaron como un judío, como un rabino, como un maestro de Israel. Claro, la parte mesiánica la confundieron, solamente la dejaron en la parte mesiánica, pero lo despegaron de su matriz judía y todo eso. Entonces de ahí vino pan y se creó el cristianismo. ¿Entiendes? Porque los conceptos que estaban utilizando para interpretar la figura de Yehoshua no eran los conceptos judíos. Estoy hablando en la figura mesiánica, ¿verdad? Estoy hablando en la figura mesiánica, porque todos los primeros judíos que siguieron a Jesús como el Mesías, todos son judíos, guardan la Torá, pero creen que Jesús es el Mesías. Obviamente. ¿Entiendes? Claro. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a entrar a la opinión general de la clase. Bueno, vamos a empezar con Michael hoy, que se quedó con nosotros la clase entera. Algo está ocurriendo en el universo. Hey,